Bienvenidos a todos. Continuamos con nuestro trabajo de lectura y comentarios de Tratado sobre el Fuego Cósmico. La vez pasada tuvimos algunos inconvenientes, pues se nos cortó un poco internet, entonces no fue la mejor reunión. De hecho, terminamos un rato antes. Y la idea es continuar con los que nos quedó pendiente la vez pasada del comentario 54, que tenía dos partes. Una de las razas raíces, se compartió un libro de unas charlas que dio el maestro Parvati Kumar en el grupo. Recordemos que cada trabajo que hacemos por Zoom tiene su grupo de WhatsApp correspondiente, como para complementar lo que vemos en la reunión a lo largo de la semana, tenemos ese grupo. Y en ese grupo, se llama Trabajo los Viernes, enviamos el libro este que les cuento, donde habla sobre las razas raíces y algunas cuestiones relacionadas. Y la segunda parte de la cita era bastante confusa en algún punto y abstracta a la vez, porque según mi criterio había dicho que incluso al principio no está bien redactado, no queda claro lo que comunica, que arranca en la coordinación de los vehículos monádico, átmico y búdico del hombre celestial. Bueno, arranca en eso y habíamos llegado casi a la mitad cuando se cortó un par de veces internet. Recordemos, si hay alguien que se suma hoy, que todas estas reuniones quedan grabadas, por lo tanto, pueden ir al canal, suscribirse y buscar las reuniones anteriores para ponerse al día. Este es un texto profundo, que necesita ciertos conocimientos previos, y aún así es difícil, y muy extenso. Es un libro de más de 1000 páginas, y estamos recién arrancando, no llegamos ni a una cuarta parte y haciendo hincapié sobre todo en el fuego por fricción, el fuego por la materia. De los tres fuegos principales del que trata todo el texto, estamos en el primero, el fuego de la materia. Bueno, ¿querés, Rafa, volver a leer ese parrafito que no lo terminamos de comentar del punto 54? Habíamos visto la de las razas raíces, empezamos a comentar el otro y nos Perdóname, quedamos en la mitad. perdóname que me sonríe, pero voy a retroceder un par de chavos. Ah, bueno, ¿qué querés comentar? Y alguna observación tuya, Dale. que es justamente, digamos, el párrafo decía, cuando el hombre recibe la cuarta iniciación, actúa en el vehículo del cuarto plano, el búdico, ha salido definitivamente al círculo, no se pasa de la personalidad, pasando al cuarto subplano del mental. Vos habías hecho una observación que en realidad no se pasa al cuarto soprano, sino que él se lo trasciende. Sí, Bueno, en el original solo es una sola palabra que hace la diferencia y dice on the fourth subplano of the mental, que yo lo traduzco sobre o encima del cuarto subplano del mental o sobrepasando el cuarto subplano del mental. claro, que es lo que O sea habíamos que dicho nosotros. es lo que habíamos dicho nosotros. Pero claro, se ve que los traductores se trabaron y es una simple palabra, on. On Sí, es sobre. claro, Y le cambia el entonces sentido. le cambia el sentido. Y entonces a veces el on se traduce también como en y por ahí por eso lo interpretaron mal. Claro. Pero lo que habíamos dicho nosotros es justamente que sí que de algún modo Lo que dijo el tibetano. lo que dijo el tibetano es sobrepasando el cuarto soprano del Ok, mental. bueno, y acá capaz que tiene que ver también con un error de traducción, lo que vamos a ver ahora, pues también lo habíamos Ah, está comentado, ¿te bien. Bueno, acordás? eso sí, sí. Yo lo estuve mirando un poquito. Aquí el tibetano se pega un gran vuelo, se va muy al futuro y ahí es donde nos deja pagando. O sea, porque como que directamente trabaja con el futuro del sistema solar. Son miles de millones de años y dentro de ese contexto sí, no está mal que nos plantee el horizonte, o sea, hasta dónde o a dónde podemos llegar. Y allí es donde entran las frases finales que tienen que ver con el objetivo. De algún modo, dentro de este sistema solar, donde dice su cuerpo inferior será por consiguiente el monádico o el cuerpo del segundo éter cósmico. Entonces, los que ahora el monádico es casi inalcanzable por lo elevado que es, en el final del sistema aparentemente será casi como equivalente al cuerpo físico. Claro. Esto es de algún modo, estoy apuntando al objetivo final
Después, por supuesto, Seba, si quiere comentar parte por parte, con mucho gusto. No, habíamos empezado a comentar parte por parte de Sí, este segundo párrafo de la llamada y no lo pudimos terminar porque se nos quedamos sin nos cortó la luz. conectividad. Sí, sí. Así que si querés, como a una parte ya comentamos y quedó grabado y la gente lo va a poder ver ahí, aunque todavía no se subió al canal, lo va a poder ver ahí. Que lea el párrafo completo. Lee el párrafo completo, no lo de las razas, porque eso ya lo habíamos completado, sino el de las partes que Sí, dice sí, en la sí, sí, coordinación de los sí. vehículos, y seguimos por lo que nos faltaba, para no Está bien. dar vuelta de Sí. siempre lo mismo. Dice, en la coordinación de los vehículos monádico, átmico y búdico del hombre celestial, vehículos de la vida espiritual, analogía esotérica superior del prana que fluye a través del reflejo inferior, el cuerpo etérico físico, el punto de síntesis siempre se halla en el subplano atómico, fusionándose y convirtiéndose en el séptimo. En este sistema solar, el plano donde se produce la síntesis no está incluido en el esquema evolutivo. Constituye el plano de la unión y del pralaya. En el sistema anterior ocupaba esta posición el cuarto etérico. Representaba para los entes evolutivos de ese periodo lo que es ahora el plano atómico, el punto más elevado de realización. Su meta era el plano údico o el cuarto éter cósmico. Hoy la meta la constituyen tres planos distintos: el údico, el átmico y el monádico. Tres planos por vez y su eventual síntesis. En el futuro sistema solar, el éter atómico físico cósmico, el plano de Adi en el sistema actual, será el punto de partida y los tres planos a dominar serán los cósmicos astrales inferiores. El hombre comienza donde dejó, lo hace con materia física cósmica perfeccionada. Su cuerpo inferior será, por consiguiente, el monádico o el cuerpo del segundo éter cósmico. No se lo considerará como principio, tampoco es considerado ahora como principio el triple cuerpo físico inferior del hombre. El presente sistema solar verá la superación de los tres planos físico-cósmicos, los éteres, cuarto, tercero y segundo, y la coordinación del cuerpo etérico cósmico. Hasta aquí la nota. Ok. Nosotros habíamos comentado la primera oración y habíamos dicho algo también de la segunda y incluso la tercera, pero podríamos retomar en este sistema solar, el plano donde se produce la síntesis no está incluido en este esquema evolutivo, que yo había aspirado tal vez decir entre el ádico y empezar a ingresar en el plano astral cósmico. Eso lo habíamos dicho y ahí llega entonces el pralaya y después se está hablando que en lo que fue el punto más alto de realización del sistema solar anterior, es decir, de la encarnación anterior del logos solar, es lo que hoy nosotros conocemos como plano búdico, vinculado al elemento aire o el cuarto éter cósmico, que también implica una realización en alguna medida para este sistema solar, pero no es la cúspide de la realización, sino implica un avance bastante en el sendero, pero todavía pasos para seguir. Por eso dice que hoy la meta del actual sistema solar son no solo el búdico, sino que es el átmico y el monádico, esos tres planos, y la síntesis, si se quiere, en el ádico, que es el primer éter cósmico o el plano atómico físico cósmico. Y después habla de un futuro, de una futura encarnación del logo solar, en donde la realización tiene ya que ver con el plano astral cósmico, con los planos inferiores del plano astral cósmico, pero que están por arriba del plano etérico cósmico, que es nuestro plano o nuestro campo de evolución en la actualidad, y que el inferior va a ser el monádico. O sea, hoy casi lo que sería el superior, donde estarán posicionado nuestro espíritu, va a ser en un sistema solar futuro, en un futuro muy distante, ¿no? El equivalente a lo que hoy sería el cuerpo físico, ¿no?
Hoy recordemos que el cuerpo físico, que es parte de la personalidad, sobre todo el físico denso, es decir, el sólido, líquido y gaseoso, el carne y hueso, no se lo considera un principio. Y fíjense cómo entonces, a lo largo de grandes, muy grandes periodos, la conciencia va retornando a su fuente, vaya a saber cuál es el origen, allá en los planos cósmicos con K, y va ascendiendo de plano en plano, de su plano en su plano, de plano en plano, incluso de planos cósmicos a planos cósmicos. Por lo tanto, es todo un proceso muy extenso que está muy lejos de nuestra capacidad de percibir eso en la actualidad, ¿no? Y después recalca que el presente sistema solar, que es el que más nos convoca en este momento, verá la superación de los tres planos físico-cósmico, o sea, el éter, que es el plano búdico, el plano átmico, el plano monádico, y la coordinación de todo esto en el cuerpo etérico cósmico a partir del ádico, ¿no? El plano más alto, a partir del cual surgen todos los demás planos de este gran sistema heterocósmico físico. Todo esto, repito, está muy lejos, puede ser realidad para el Buda, puede ser realidad para el Cristo, y todavía no para nosotros, es Por ahora un todavía proyecto a muy largo el plazo. plano búdico es por ahora la meta para la mayoría de nosotros. Sí, y que tampoco en general no la tenemos tan cerca, ¿no? Porque No, implica desarrollar la mente abstracta, exacto. posicionar al Señor del alma y ahí empezar a trazar la segunda parte del Antakarana. Por eso acá en esta nota se pegó un viaje muy fuerte. Pero bueno. Bueno, en función de esto, ahora vamos a pasar a leer ya el próximo título, Sí, porque esto lo habíamos leído todo, sí. y vamos a pasar al próximo título, que era Propósito protector del cuerpo etérico. La vida y la muerte del cuerpo etérico, no. No, Ah, todavía ese es el estamos en el anterior. tercero. Sí. Entonces queda para arriba, no para abajo. Mientras tanto, acá, el 3, propósito protector del cuerpo físico. Mientras tanto, si alguien quiere hacer un comentario, realizar una consulta en función a esto que compartimos, antes de empezar con este título, propósito protector del cuerpo etérico. Bueno, Sí. quedó claro entonces. Sí, además de todo este vuelo, bajamos un poquito más a tierra con este tema. Ok. Bueno, entonces continuamos con la lectura. Se escucha bien, ¿no? ¿Escucha? Sí, se va. Sí, se escucha bien. Ok. Sí, se escucha bien. Buenísimo, gracias. 3. Propósito protector del cuerpo etérico. Después de esta extensa dilucidación, dejaremos las cosas cósmicas e incomprensibles y entraremos en lo que atañe a la evolución. Pareciera como que estuvo escuchando todo el comentario. Claro, nos dijo mejor, mejor vamos a lo que se puede comprender un poco más. Estudiaremos la materia del cuerpo etérico del hombre y el daño que le puede ocasionar si no llena, por haber quebrantado la ley, su función protectora. Ante todo, veamos cuáles son esas funciones protectoras. Primero, la trama etérica actúa como separadora y divisoria entre el cuerpo astral y el físico denso. Segundo, permite la circulación o afluencia de la vitalidad o fluido pránico, acción que realiza en 3 etapas. En la primera etapa se reciben el fluido pránico y las radiaciones solares que, circulando 3 veces por el triángulo pránico y distribuyéndose de este a la periferia del cuerpo, animan y vitalizan los órganos físicos, los cuales permiten que el cuerpo de materia densa actúe automática o subconscientemente. Cuando el etérico desempeña perfectamente su función, protege de las enfermedades. El hombre que absorbe y distribuye el prana correctamente desconoce las dolencias de la carne. Los médicos deben tener esto en cuenta, pues cuando llegue a ser debidamente comprendido, traerá cambios fundamentales en la medicina y en vez de curativa, será preventiva. En la segunda etapa,
los fluidos pránicos comienzan a fusionarse con el fuego en la base de la columna vertebral y a impulsar dicho fuego lentamente hacia arriba, transfiriendo su calor de los centros situados debajo del plexo solar a los 3 centros superiores, cardíaco, laríngeo y coronario. Este es un proceso largo y lento, cuando se lo deja exclusivamente librado a las fuerzas de la naturaleza. En esta etapa se permite, en ciertos casos, acelerar el proceso a fin de equipar a los que trabajan para servir a la humanidad. Es el objetivo que persigue todo entrenamiento ocultista. Yo voy a repetir esta frase porque me parece una parte muy, muy importante. Dice, este es un proceso largo y lento cuando se lo deja exclusivamente librado a las fuerzas de la naturaleza. El trabajo de toda la enseñanza es justamente acelerar el proceso para que, de algún modo, se logre, en alguna medida, un avance considerable. Por eso dice, en esta etapa se permite, en ciertos casos, acelerar el proceso a fin de equipar a los que trabajan para servir a la humanidad. Es el objetivo que persigue todo entrenamiento ocultista. Este aspecto del tema será tratado más adelante cuando encaremos el tópico que trata de el Kundalini y la columna vertebral. En la tercera etapa, la materia radiante y activa, prana, se fusiona con el fuego latente en la materia en forma más perfecta. Esto trae por resultado, como veremos más adelante, ciertos efectos. Produce el aceleramiento de la vibración normal del cuerpo físico a fin de que responda con más rapidez a la nota superior del ego, causando además la constante elevación de los fuegos fusionadores a través del triple canal de la columna vertebral. Este fuego vitalizador se ha fusionado en la segunda etapa. Este fuego vitalizador que se ha fusionado en la segunda etapa llega hasta un centro situado en la parte inferior de los omóplatos, punto de conjunción y de total fusión del fuego proveniente de la base de la columna vertebral y del fuego que circula por el triángulo pránico. Se recordará que uno de los vértices de este triángulo se origina allí. Una vez que el triple fuego básico y el triple fuego pránico se unen y fusionan, la evolución avanza con mayor rapidez. Esto se efectúa definidamente en la primera iniciación, cuando la polarización se fija en cualquiera de los 3 centros superiores, lo cual depende del rayo a que pertenece el individuo. A consecuencia de esta fusión, tiene lugar un cambio en la acción de los centros, que se convierten en ruedas que giran sobre sí mismas, y su movimiento exclusivamente giratoria se transforma en actividad cuadridimensional, manifestándose como centros giratorios irradiantes de fuego viviente. Los 3 centros principales de la cabeza, el orden consecutivo varía de acuerdo al rayo, entran en actividad, desarrollándose entre ellos un proceso similar al efectuado en el triángulo pránico. Al no ser ya 3 los centros que reaccionan débilmente al recíproco movimiento vibratorio, sintiendo cada uno el calor y el ritmo de los otros, aunque en forma separada, el fuego salta de un centro a otro, quedando unida cada rueda giratoria por una cadena de fuego, hasta formar un triángulo ígneo por el cual los fuegos kundalínico y pránico van oscilando hacia atrás y hacia adelante a la vez que circulando. El fuego kundalínico produce el calor del centro, así como su intenso fulgor y brillo, mientras que el fuego pránico emanante
produce creciente actividad y rotación. A medida que transcurre el tiempo, entre la primera y la cuarta iniciaciones, el cuerpo etérico y el triple canal de la columna vertebral se limpian y purifican gradualmente gracias a la acción del fuego, hasta que, como dicen los cristianos, se quema toda la escoria y nada impide ya el avance de esta llama. A medida que el fuego kundalini y el prana continúan su tarea y el canal se va despejando, los centros se hacen más activos y el cuerpo se purifica. Entonces la llama del espíritu o el fuego proveniente del ego desciende con más energía hasta que emana de la cúspide de la cabeza una llama resplandeciente surgiendo hacia arriba y a través de los cuerpos en dirección a su fuente de origen, el cuerpo causal. Con la activación simultánea de los fuegos de la materia y del espíritu, los de la mente o manas arden con mayor intensidad. Estos son los fuegos conferidos en la individualización. Son nutridos continuamente por el fuego de la materia y su calor aumenta debido al fuego solar emanante que tiene su origen en los niveles cósmicos de la mente. A este aspecto del fuego manásico se desarrolla como instinto, memoria animal y recuerdo activo, tan evidentes en el hombre poco evolucionado. A medida que transcurre el tiempo, el fuego de la mente arde con más brillo hasta que empieza a quemar y a traspasar la trama etérica, en esa parte de la trama que resguarda al centro situado en la cúspide de la cabeza, permitiendo así la entrada al fuego del espíritu. De esta manera se produce lo siguiente. La mente, o el aspecto voluntad, desde el plano mental, dirige y regula conscientemente el fuego kundalini. Por el poder mental del hombre, se mezclan los dos fuegos de la materia, primero entre sí y luego con el fuego de la mente. Dicha fusión destruye, por ley y orden, la trama etérica, trayendo la consiguiente continuidad de conciencia, permitiendo que penetre en la vida personal del hombre la vida más abundante o tercer fuego del espíritu. La precipitación del espíritu y el ascenso de los fuegos internos de la materia, regulados y dirigidos por la acción consciente del fuego de la mente, producen los correspondientes resultados en los mismos niveles de los planos astral y mental, produciéndose así un contacto paralelo y prosiguiendo en forma ordenada la gran tarea de liberación. Las tres primeras iniciaciones perfeccionan y conducen a la cuarta, donde la intensidad y la unidad de estos fuegos consumen totalmente las barreras, liberándose el espíritu de su triple envoltura inferior mediante el esfuerzo conscientemente dirigido. El hombre ha consumado así, conscientemente, su propia liberación. Estos resultados son autoinducidos por el hombre al emanciparse en los tres mundos, quien destruye la rueda de los renacimientos en vez de ser destruida por él. Por ella. Por lo expuesto, es evidente la gran importancia que tiene el vehículo etérico al actuar como factor separador de los fuegos. Esto pone de manifiesto los peligros a que está expuesto quien trate de manipular, ignorante, imprudente y caprichosamente dicho fuego. Si alguien, valiéndose del poder de la voluntad o por el desarrollo excesivo del aspecto mental de su temperamento, adquiere el poder de fusionar y activar los fuegos de la materia, corre peligro de obsesión, locura, muerte física o de que una terrible enfermedad ataque alguna parte del cuerpo. También corre el riesgo de desarrollar excesivamente el impulso sexual
debido a que la fuerza activa asciende en forma desordenada, forzando su irradiación a centros indeseables. La razón de esto reside en que la materia de su cuerpo no está suficientemente purificada para resistir la unión de las llamas y el canal ascendente de la columna vertebral se haya obstruido o bloqueado, por consiguiente actúa como barrera, haciendo que la llama retroceda hacia abajo. Esta llama, conjunción de las llamas producidas por el poder de la mente, sin el simultáneo descenso del poder desde el plano del espíritu, al quemar el etérico, permite la entrada de fuerzas corrientes y hasta entidades extrañas e indeseables. Estas destruyen, rasgan y deterioran lo que queda del vehículo etérico, de los tejidos del cerebro y hasta del mismo cuerpo físico denso. El hombre desprevenido, quien no sabe a qué rayo pertenece y por lo tanto desconoce la exacta forma geométrica triangular del correcto sistema de circulación entre un centro y otro, impulsará el avance del fuego en forma indebida, quemando así los tejidos. Esto dará por resultado, si no ocurre algo peor, retrasar en varias vidas el reloj de su progreso evolutivo, porque tendrá que dedicar mucho tiempo a reconstruir lo destruido y a recapitular correctamente el trabajo que debe efectuar. Si el hombre persiste vida tras vida en esta línea de acción, descuidando su desarrollo espiritual y concentrando su esfuerzo intelectual en la manipulación de la materia para fines egoístas, y si a pesar de las advertencias de su yo interno y de aquellos que vigilan, continúa haciéndolo durante un extenso periodo de tiempo, puede acarrear la propia destrucción, que significará el fin de su Manvantara o ciclo. También la unión de estos fuegos, el de la materia y la doble expresión del fuego mental, puede llegar a destruir totalmente el átomo físico permanente y con ello cortar la conexión con el yo superior por eones de tiempo. HPB se ha referido a algo de esto cuando se habla de las almas perdidas. Aquí debemos hacer hincapié sobre la realidad de este terrible desastre y advertir sobre los peligros que amenazan a quienes tratan de manipular los fuegos de la materia. La fusión de estos fuegos ha de ser el resultado del conocimiento espiritualizado, dirigida únicamente por la luz del espíritu, que es amor, y actúa por medio del amor y busca la unificación y la total fusión, no desde el punto de vista de los sentidos o de la satisfacción material, sino con el fin de obtener la liberación y la purificación y establecer la unión superior con el Logos. Dicha unión no debe desearse para fines egoístas, porque constituye la meta de la perfección grupal, cuya finalidad es prestar un mayor servicio a la raza. Hay una cita de varias notas, simplemente son referencias a Blavatsky y están referidas a Isis sin velo, y también Doctrina Secreta 1, 2, 5, 3, sexto, 131, 148, 150 y 151, 154 y 155, 158 y 160, y Doctrina Secreta, sexto, 150, 156, 161. Hasta aquí las notas y hasta aquí todo este trabajo, que por supuesto tiene un gran resumen de enseñanza. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario? Compartir una reflexión acá. Enrique levantó la mano, así que primero vamos con Enrique. Enrique. Sí, quería preguntar qué quiere decir esas almas perdidas. O sea, que se va a perder esa entidad viviente. Lo que dice al final, lo que dice Blavatsky, esas almas perdidas son aquellas que perdieron, ahora lo vamos a retomar cuando
vayamos analizando por párrafos, ¿no? Pero para adelantar, las que perdieron el contacto, la capacidad de construir un cuerpo físico, son una, porque se destruyó el cuerpo, el átomo permanente, o aquellas que tienen que, y perdieron su ciclo mandárico, o sea, aquellas que tienen que volver a comenzar todo el proceso, incluso pasando por el reino mineral, vegetal y animal hasta llegar de vuelta al reino humano. Esas son las almas perdidas. O sea, ya el aspecto alma se perdió, ocurre con los magos negros, pero por lo que plantea acá, no solo con los magos negros, también con aquellos que de manera ignorante hacen uso mal del fuego y queman su átomo permanente físico, y tienen que esperar mucho tiempo para poder llegar a la etapa humana o construir un cuerpo físico que les permita a esa alma seguir evolucionando en el reino humano. Pero eso lo vamos a ver con más detalle cuando retomemos el párrafo, que es el último. Ahora vamos a arrancar desde arriba, ¿no? Con el principio. ¿Alguien igual acá levantaron la mano? Julio. ¿Y quién más levantó Sí, la mano? buenas tardes. ¿Será que les puedo pedir un favorcito? Es que he perdido como una o dos clases, entonces me pueden explicar bien sobre el triángulo y la relación con los homóplatos. Gracias. Esto igual quedó grabado, las clases quedan grabadas, así que si se pierde alguna clase, les recomiendo, o alguna reunión más que clase, bueno, no son clases, son reuniones de lectura y compartir reflexiones, que vayan al grupo de YouTube, al canal, se suscriban y la busquen, así tienen la información. Pero tiene que ver con los distintos triángulos que hablamos, el triángulo del prana, vinculado al centro de alta mayor, o sea que está en la parte alta de los omóplatos, el vaso y el plexo solar. Ese es un triángulo donde recorre la energía 3 vueltas antes de distribuirse en el cuerpo etérico. Y es la energía que se capta desde el Sol y desde el planeta, ¿no? El prana que viene del Sol y que emana también el propio planeta. Es asimilado vía algunos devas que colaboran, los devas dorados, los devas traen el prana del Sol, los devas violetas traen el prana del planeta. Es asimilado por el cuerpo etérico, fluye en ese triángulo pránico y después es distribuido al resto del cuerpo. Está haciendo referencia a eso. Y acá Jesús también levantó la mano. Jesús. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Seba. Disculpa que no voy a, ya sé que es por levantar la mano. No, es que la lectura manejó bastantes preguntas. Una de las que dijo que el término de cuando se pierde la conexión con superior, son las almas que están vidas de alguna forma. Había oído hablar allí de que hay procesos de la humanidad, que hay colectivos que inclusive pudieran perder esa capacidad de conectarse. No sé qué tienen información ustedes de eso. También llama en lectura el hecho de que pareciese que que en el estado físico que nosotros estamos va a ser transformado. Parece ser que este estado de la materia, si hablamos de los procesos del Kundalini y todos esos procesos de transformación, se deben también manejar en ciertos tipos de transformación física en nosotros. Más acorde, quizás eso tiene que ver con las razas, con las eras, al proceso del espíritu en ese momento. Quizás la humanidad, tal como la conocemos hoy ahorita, físicamente no sea igual. Eso también me surge la pregunta. Y el otro término era el término del mal manejo del Kundalini, pero también Enrique tocó eso, también que lo tocaste tú, Seba, el tema de los magos negros y la mala utilización de la energía para beneficios materiales, que lo vemos en muchas escuelas, en muchas cuestiones, también eso pudiera existir. Y lo otro también, que era, no sé qué han oído hablar ustedes del proceso inverso del Kundalini o el proceso contrario al ciclo, como se da la energía del Kundalini, es del fuego en ascenso. Bueno, Bien. un montón de cosas dijiste. A ver, vamos a ir leyendo y creo que se van a ir aclarando, pero básicamente el proceso pasa por la purificación, por el trabajo de purificación, y eventualmente cuando se vayan sucediendo los ciclos, seguramente va a haber una modificación de los cuerpos con la evolución correspondiente. De la misma manera que hubo una modificación
de las distintas razas, si llegamos a la quinta raza con el vehículo que tenemos ahora, muy posiblemente las próximas razas impliquen algún nivel de modificación del cuerpo heterofísico. Eso me parece muy probable. Y en la medida que cada uno va trabajando individualmente, va colaborando con la totalidad y a su vez va haciendo su proceso de progreso. Eso por un lado. Por otro lado, vos dijiste que grupos enteros podían quedar. No, la evolución es grupal, pero tiene que ver con el mérito individual. O sea, la iniciación de la individualización, que es llegar al reino humano, implica la responsabilidad del propio trabajo. Entonces, si hay grupos que estarían perdiendo la capacidad de conectar con el alma, es porque cada uno de las personas que componen ese grupo hicieron mal las cosas por un lapso prolongado. No es porque el grupo en sí se ve perjudicado por lo grupal, sino que cada uno hizo algo malo y se reunió en grupo para seguir haciendo las cosas mal. Pero siempre la responsabilidad parte de lo individual, porque estamos en el reino humano, que aunque todos tenemos que ver con el alma grupal del cuarto reino, tenemos la evolución individual, que es lo que cada uno hace de su encarnación, ¿no? Obviamente, lo individual y lo grupal se relacionan, pero no es que lo grupal nos va a ensuciar, a nosotros hacemos bien el trabajo, no. Al contrario, si nosotros hacemos bien el trabajo, estamos colaborando para que lo grupal se perfeccione. ¿Y qué más dijiste? Lo del fuego que podía cambiar de la Kundalini, eso no me quedó bien claro tu planteo. Lo que está diciendo acá es que el fuego de la Kundalini se eleva, se mezcla con el fuego pránico del triángulo y eventualmente con el fuego solar y el fuego del espíritu. Entonces, cuando la trama etérica se rompe, desciende de lo alto. Entonces, sí hay un proceso de descenso del fuego y se junta con el proceso del fuego que asciende. Es decir, desciende el fuego del espíritu al plano mental superior, si se quiere, a partir de ahí, y asciende el fuego de la materia y se conecta con el fuego pránico, que es también de la materia, porque hay una parte latente y una parte activa, y con el fuego mental. Y en esa conexión, entre lo superior y lo inferior, se sigue el sendero. Entonces no es que cambia la Kundalini. Sí, acá Rafa quiere decir algo. Sí, en principio, bueno, todo el tema es muy avanzado, pero primero quiero remitirme a algo más básico. Digamos que en cartas sobre meditación ocultista, en las últimas cartas, hay todo un trabajo de explicación sobre la purificación del vehículo físico, del vehículo emocional y del vehículo mental. Así que remito como para primera etapa o aspecto práctico, remitir directamente a leer y trabajar con esas cartas que son como preparatorias para el trabajo que tiene que ver con todo lo que está planteando acá. Por el otro lado, con respecto a los fuegos, digamos, existen, lo que pasa que la mayor parte de trabajar intensamente con los fuegos ha sido hecho por algunos yogis en la India. En Occidente casi no existe. Pero se ha hablado de algunos yogis que directamente se encendieron fuego en el cuerpo físico. O sea que se incineraron directamente por el solo hecho del fuego kundalini. Este es otro aspecto de los riesgos que también plantea el tibetano, pero son la excepción de las reglas. Algo también de lo que comentó Seba, sí es cierto, respecto del tema de las almas perdidas, sí, pero es cuando, digamos, de algún modo, la personalidad primero logra la desconexión con el alma, esa es una primera etapa. Pero si hay exceso y se transforma en un exceso de egoísmo, como pasa con algunos magos negros, entonces prácticamente es la mónada la que se desconecta con el alma y entonces ya el alma pierde energía porque pierde conexión con el aspecto espíritu y ahí tenemos lo que está relacionado con el tema de las almas perdidas. Hasta ahí, digamos, y no sé qué otras preguntas había. Además, Una pregunta a Rafa, Dale. rapidito. ¿Qué puede hacer que, en términos objetivos, un alma se desconecte de la mónada? Algo así tan grave que lo desconecte de esa forma. Hay ejemplos, hay cosas así que En pudieran ser general, tan sí, en tangibles. general, porque digamos cuando digamos hay un aspecto de la personalidad que llega a ser tan fuerte, que tiene el aspecto voluntad muy desarrollado,
y desde allí canaliza parte de la energía del alma, pero para hacer cosas muy egoístas y como que solo existe su propio yo, y entonces el alma va perdiendo energía en una medida y prácticamente la personalidad toma la posición como si fuera el alma. Y ahí es donde el alma, al perder su energía, prácticamente es como que son los ejemplos prácticos que tienen que ver con los magos negros, que directamente la mónada decide que ya perdió ese ciclo y que tiene que de algún modo retomar en otro mandato. Estos son parte de las explicaciones que da tanto el tibetano como Blavatsky, digamos. Un ejemplo podría ser, Rafael, una matanza colectiva. No, tiene que ver directa, no, la matanza colectiva, esa parte, no, es un supraegoísmo del personaje. Digamos, el único personaje tan negativo que tenemos a la vista ha sido Hitler, pero en realidad no lo quiero poner como ejemplo porque hay otros que han adquirido mucho mayor poder que él y no son tan conocidos. Y de a eso se refiere con el tema de los magos negros, porque los magos negros Y usan aparte su poder. son tiempos muy prolongados para que eso ocurra. Exacto. No es que pase en una sola encarnación. Exacto. Tiene que pasar en muchas encarnaciones para que se corte definitivamente el nexo entre la personalidad y el alma. Claro. Y cuando adquieren tanto poder, lo que yo iba a mencionar es que, digamos, esos seres usan a las almas egoístas, a los de algo que hacen como discípulos. Sí, que de les son ellos, afines. que son afines, pero de menor calidad. Claro. Pero Lo usan, mismo que la logia blanca usa las almas afines, ellos usan a los que son afines a ellos para seguir sirviéndose y sobrevivir. Exacto, de eso se trata. Bueno, vamos, acá Dani levantó la mano. Dani, tenemos acá al Buda Sí, haciendo un conferenciante más tenemos aquí. sus mantras, por atrás se escucha. Dani. Gracias, buenas noches, gracias. No, Bueno, al final voy a tener una pregunta, pero entendiendo el trabajo que habla un Kundalini- poquito más fuerte, Dani. ¿Me oyen ahora, hermano? Dale, Sí. dale. Déjame ver si subo el computador. Tratando de comprender el trabajo de Kundalini en, en el ser humano, por decirlo así, porque no lo veo en ningún otro sitio, nada más que esa fuerza Kundalini en el proceso de la evolución humana. Bueno, entonces él hace el mismo trabajo en el prana, la materia del prana, ese fecunda y queman esas materias en el transcurso de esas iniciaciones, por decirlo así, siendo dos fuerzas diferentes. Al final se unen la materia y Kundalini y eso se acelera el paso. Ahora, ahora, son dos etapas. La etapa pránica tiene que ver con la purificación, es como una primera etapa. La etapa kundalínica es muy avanzada y prácticamente como que muchísimo después que se trabajó con el prana, el yogi puede llegar a estar capacitado como para activar el fuego kundalini. Date cuenta que para todos nosotros el fuego kundalínico es nominal, o sea, es potencial, no está activo, para nada. Eso es un trabajo que hacen los yogis cuando trabajan muy energéticamente y prácticamente trabajando con el aspecto físico y también con el aspecto mental para activar los fuegos internos. Son la excepción de la regla. Prácticamente en Occidente es muy poco lo que sabemos sobre ese tema en ese sentido, pero en general en India ha habido yogis que lo han activado. Pero este es un tema que sí, que el tibetano lo toma y que alguna vez a futuro nosotros podemos llegar a intentar. Pero es gradual y como que dentro de eso hay distintas etapas. no, para allá iba, Rafa, para allá iba. Vale, está bien. Gracias. Pero siguiendo, como he ido diciendo, no sé si me oyen,
Te Es, escucho. el Kundalini se me dice que es una fuerza de la naturaleza, Ujú. que es básicamente, a mi entender, es un fuego de la naturaleza. No, para mi entendimiento, y ahí que estoy equivocado, porque también para mí es como fojar cuando viene respecto al prana. Sí, la diferencia está que uno es semilla y el otro está manifiesto. Fohat es una energía universal manifiesta en el cosmos. Y el Kundalini es una semilla que está potencial en cada uno de nosotros. O sea, simplemente se nos instruye, tenemos el conocimiento de que existe y de ahí viene las ganas de desarrollarlo y de ahí viene toda la enseñanza yógica para desarrollar Kundalini por todo lo que promete que por su energía prácticamente desarrolla todo el potencial. Pero en general la activación, digamos, es posterior a la tercera iniciación. O sea, la tercera iniciación tiene que ver con una expansión de conciencia de iluminación. La cuarta iniciación es desarrollar amor y compasión. Y después de la cuarta iniciación se tiene el potencial para desarrollar los aspectos de la Kundalini que están más relacionados con la quinta iniciación. Entonces, desde un aspecto, desde la expansión de conciencia, la quinta iniciación, o antes de eso, la cuarta iniciación, nos expande la conciencia para una vinculación con el todo. Pero, digamos, todo esto que se advierte está relacionado con aquellos que no trabajan en paralelo con la expansión de conciencia y solo se focalizan en el aspecto físico. Y allí es donde vienen todos los problemas. Cuando hay un paralelismo de expansión de conciencia, entonces es como que es más natural. Y por eso sí, la Kundalini es natural como semilla con respecto a la energía que existe en todo el universo. Hasta ahí. Bueno. Dani, ¿dónde andás? Gracias, Rafa. Muy agradecido, gracias. Acá Alejandro quiere hacer un Sí, comentario. quería agregar solamente con respecto a la Kundalini que Torkon Sridharayan, en el libro La ciencia de la meditación, él dice que tanto los aspirantes, los probacionistas y ciertos discípulos que no tienen la guía de un maestro no deben ocuparse en concentrarse en la Kundalini. ¿Sí? Ellos, un aspirante, un probacionista y un discípulo sin la guía tiene que concentrarse, digamos, en el estudio, meditación y servicio y Purificación de los vehículos. purificación de los vehículos y adquirir las cualidades y las virtudes necesarias. Y como dijo Rafael, en cierto grado del sendero espiritual aparecerá el maestro que lo guiará en meditaciones para subir la Kundalini. Bueno, vamos entonces a hacer un recorrido de lo que se leyó. El propósito protector del cuerpo etérico, entonces el mismo título nos está diciendo que el cuerpo etérico nos protege. Ahora vamos a ver de qué nos protege. Y dice que se puede romper, dañar, y en todo caso quedamos desprotegidos si quebrantamos la ley. Es lo primero que nos comenta. Entonces hay un modo ignorante de proceder que nos puede llevar a que esa trama etérica se dañe y esa protección deje de ser tal y quedar expuestos. Y ahora, más adelante, comenta algunas cuestiones a las que podemos quedar expuestos. A lo que podemos quedar expuestos. Lo primero que dice es que la trama etérica, que es la parte sutil del cuerpo físico objetivo, que lo interpenetra y vitaliza, le permite al cuerpo heterofísico separarse del cuerpo astral. Hay una separación y a su vez una conexión resguardada vía la trama etérica entre el cuerpo heterofísico y el cuerpo astral. ¿Está bien? Eso es lo primero que hace. Lo segundo dice que permite la circulación y afluencia de la vitalidad, o sea, el prana, llega al cuerpo etérico y desde ahí, por mediación del cuerpo etérico, nutre, vitaliza a todo el sistema, a los órganos, etcétera, vía la sangre y demás. Dice que en una primera etapa, este fluir pránico de las que tiene que ver con la recepción de las radiaciones solares, recorre 3 veces el triángulo pránico, que habíamos dicho que tenía que ver con la parte
del centro alta mayor, que está entre los omóplatos, en la parte alta donde los omóplatos se unen en su parte superior, de la espalda, ¿no? El vaso, en su contraparte etérica, y el plexo solar. Ahí se forma un triángulo que lo podemos visualizar y ver cómo la energía fluye, como para permitir una mejor afluencia de esta energía, y desde ahí de manera aún inconsciente y automática, la naturaleza fluye la energía hacia el cuerpo físico, nutriéndolo. Habla que en el futuro los médicos van a tener en cuenta el cuerpo etérico porque un buen cuerpo etérico donde la energía fluya correctamente, no encuentre obstrucciones y los centros principales, los que llamamos chakras, no estén sobreestimulados ni subestimulados, y va a tener entonces esa persona vitalidad y salud. Entonces, más que buscar curar, la medicina del futuro tiene que ver o va a tener que ver con la prevención. O sea, se va a terminar un poco el negocio de los laboratorios, según lo que plantea acá el tibetano. Eso es lo primero, el primer párrafo. Cali quiere decir algo. Sí, con respecto a esto, quiero hacer una pequeña introducción de lo que estuve leyendo en el libro justamente que se mandó, Las 7 oleadas de vida. Acá está hablando el maestro tibetano de energías solares, energías pránicas, cuerpo etérico, todo como si estuviera todo integrado en el cuerpo etérico, como si todo fuese cuerpo etérico. Pero acá el maestro Kumar nos dice que, a diferencia acá de lo que dice el maestro tibetano, Rafael lo sabe muy bien, y también Sebastián, Blavatsky, en la doctrina secreta, ella divide el cuerpo etérico y el cuerpo vital como si fuesen dos cuerpos diferentes. Blavatsky dice, bueno, los cuerpos inferiores son el cuerpo físico, y luego viene el cuerpo etérico, y luego viene el cuerpo vital. O prano lo llaman, cuerpo pránico también. O pránico. ¿Por qué divide estos dos cuerpos? Porque dice que el cuerpo etérico fue otorgado por una cierta jerarquía creadora y la energía que integra, la energía que está formada del cuerpo vital fue dada por otra jerarquía creadora. Y el maestro entonces, Kumar dice que, ¿cuál es la diferencia? Que en el plano atómico del etérico, o sea que sea el subplano más sutil de los 4 niveles del cuerpo etérico, están lo que serían las vidas ardientes, los llama vidas ardientes. No sé si lo vas a dice vidas ardientes. Kumar lo llama. También. O sea, Kumar no Como dice, entidades débicas. claro, vidas ardientes. Estas vidas ardientes son lo que los científicos, Sebastián nombró la parte de la ciencia que está buscando. Según Kumar, estas vidas ardientes son lo que los científicos están buscando como el átomo de Dios, que ahora están realmente avanzando a llegar al cuarto de éter. Los científicos están llegando, digamos, al su plano etérico cuarto, que es el más denso del plano etérico. Pero según Kumar, realmente el átomo de Dios, dentro de lo que es el plano etérico físico, está ahí. Son estas vidas ardientes, que son esas entidades débicas que realmente canalizan las energías del sol, las energías de ciertos dioses solares, devas solares. Que son las ¿Pueden ser los devas dorados que habla el tibetano acá? Que No. son los que canalizan el prana del sol. No, eso estaría más abajo. De lo que ya está arriba. Yo creo que Ardiente sí, está más arriba. está más arriba, ese tipo de devas. Y dice Kumar que estas vidas ardientes que son inagotables, que son las que tienen, digamos, la función de todo lo que es el proceso final de lo que es construcción, conservación y destrucción de las vidas físicas. Es decir, que una persona, estas vidas ardientes que están en su plano atómico, de plano etérico, primero cuando irradian, van a lo que es átomos y moléculas que están en el mundo etérico, pero llegan luego se plasman en el cuerpo físico denso. Bueno, entonces dice Kumar que, de acuerdo a la conducta física de todas las personas, de acuerdo a los sentimientos, deseos, pensamientos, ideas, esto va a hacer que estas vidas ardientes no puedan irradiar, magnetizar con equilibrio todo lo que es células, moléculas y células, átomos y moléculas. Y de acuerdo a esta conducta del hombre, va a generar que la energía hace una energía más abundante que va a provocar la destrucción de las células antes que la generación de células nuevas. Y eso va a provocar enfermedades físicas, enfermedades emocionales, enfermedades mentales. Él le da mucha importancia a esto, lo que es vidas ardientes. O sea, vos decís Sí. que la humanidad, por el mal uso de su energía,
impide o está empezando a impedir cada vez más, a poner barreras más grandes entre esas vías ardientes que están en el plano atómico del etérico y la contraparte física. Por lo tanto, eso va a generar enfermedades. Entonces, en vez de prevenir enfermedades, al no conectarnos con esas vías ardientes, con esos devas superiores del plano etérico, se perdería esa protección de alguna manera que nos da el cuerpo etérico. Ok. Bueno, vamos a pasar al segundo párrafo. Acá Jesús levantó la mano. ¿Querés decir algo? Jesús. Bueno. Y lo último que quiero decir con respecto a esto es que, Sí. perdón, que las vidas Pero, ardientes forman la energía una, la energía vital que se encuentra tanto en los objetos animados como en los objetos inanimados. Por eso se busca sería ese átomo último, átomo la energía vital esencial del átomo. Ok. permiso. Sí. Fíjate, esta lectura me pone a pensar, Seba, porque no es desviarme en tema de la conversación, es nutrir un poco. Cuando están hablando de que trabajar sobre el cuerpo etérico, ahorita Alejandro está hablando de la función de los devas en esa parte. Yo pienso que la humanidad, en términos, hablando como acupuntor, como la parte del manejo de utilizar la parte etérica, eso, el naturista, el acupuntor, el ayurvédico, trabaja con procesos muy naturales. O sea, es una forma como tú te asocias con esos procesos de manera natural, con la naturaleza, y cómo te asocias con esas cualidades intrínsecas que están del espíritu para curarse a sí mismo. Eso no es conveniente. Hay muchos indicios de grandes científicos en estos momentos que han querido meterse para eso, para que el hombre tenga esa capacidad evolutiva de curarse a sí mismo, pero las industrias no lo van a permitir, porque el hombre está ahorita como mecanizado, como sistematizado, y todo está manejado hacia el punto hacia el sentido material. Entonces, que el hombre tenga ese proceso, a veces ni siquiera te hacen responsable de que tú seas responsable de tu propia salud. A pesar de que hay médicos que están abriendo la conciencia y están estudiando, tal como lo dice el tibetano en este momento, están estudiando esos procesos energéticos, no es la gran mayoría. Todos estamos, ahorita están cansados con un sistema de medicina que más bien te aleja de eso. No te permite que te hace que seas dependiente de la pastilla, te hace que te dice que tú no eres responsable de salud, sino que la salud depende de lo que el médico te dice, la parte farmacológica, toda esa parte. Y entonces esto genera gran controversia. Puedo hablar de un ejemplo aquí que a mí me sorprendió muchísimo, yo creo que lo conté una vez acá, de cosas que yo he visto en mi país, de curas etéricas, de gente que se ha fracturado, que le han hecho operaciones a nivel etérico, le han sacado órganos, han curado fracturas fuertes, que han sido desahuciados por la parte médica y que han cobrado, por decir algo, operaciones que valen $3,000, $5,000, y los curan con $20, no llega a $100 lo que le hacen a las personas y le sacan los órganos, le hacen curaciones etéricas, o sea, cosas, por ejemplo, de ver personas que están, que hablan de eso, de que hay como entidades superiores que le dan información para que ellos puedan intervenir en ese cuerpo etérico y puedan cambiar y modificar esa estructura que afecta al cuerpo físico. Pero que la humanidad, que hay una lucha muy fuerte entre la humanidad, tal como la venimos manejada con los procesos mercantilistas, con los procesos materiales, que no facilita. Y de hecho se está hablando de científicos que han traído grandes progresos, grandes investigaciones a nivel de lo que la ciencia médica se refiere y otros campos, y han aparecido muertos, han aparecido gente que no les permiten avanzar más allá. Entonces, pareciese ser que a veces hay un estado de conciencia que está a favor de que eso evolucione, y otro estado de conciencia que no está, que está bloqueando ese
ese salto a que la humanidad pase a otra etapa en términos de la salud y la intervención en el cuerpo etérico se refiere. Acá Rafa quiere hacer un comentario. Hola, Jesús. Hola, ¿escuchás, Jesús? Sí, Sí, te lo que quería comentarte que simplemente tiene que ver con la ley de los ciclos, que hay ciclos mayores y ciclos menores. Generalmente el tibetano trabaja con ciclos mayores. Entonces, muchas veces va a decir, dentro de poco tiempo va a suceder tal cosa y eso para nuestro tiempo mínimo pueden llegar a ser 500 años. Así que hay ciclos mayores y ciclos menores. Todavía la etapa, digamos, y dentro de lo que es la evolución cíclica y en espiral, es de avance y de retroceso. Entonces hay momentos donde la parte de la espiral está en el aspecto más material y más concreto, y entonces, bueno, pareciera como un retroceso dentro de la espiral, pero son ciclos que son más materialistas. Estamos en una etapa donde a nivel planetario el porcentaje materialista es muy fuerte todavía y probablemente por un tiempo más. Lo que trabajamos nosotros es la puntita, como para ver de algún modo ir generando el aspecto espiritual y que de a poco se vaya trascendiendo la identificación con el aspecto material. Pero todo ese proceso que vos decís es cierto y bueno, como que de algún modo hay ciclos mayores y ciclos menores, ¿no? Eso nada más. Bueno, gracias. Vamos a seguir con los párrafos, así vamos a avanzar un poquito. El segundo párrafo plantea entonces la fusión de los fuegos, el fuego pránico, comienza a fusionarse con el fuego de la brasa de la columna vertebral, o sea, habla como de dos fuegos que tienen que ver con, o dos aspectos que tienen que ver con el fuego por fricción de la materia, ¿no? El fuego de la columna vertebral y el fuego pránico, uno latente, el otro activo, se empiezan a fusionar y plantea que los centros ubicados debajo del plexo solar transfieren o empiezan a transferir de a poco su energía a los centros superiores, el cardíaco, laringio y coronario, ¿no? Esto es un proceso largo que puede tener que ver con muchas encarnaciones, tal vez, en la mayoría de los casos. Por ahí dice que es un proceso largo y lento cuando se lo deja exclusivamente librado a la fuerza de la naturaleza. No obstante, y esto es lo que nos compete a nosotros, los aspirantes, dice que se acelera tal proceso en los casos de las personas que tienen que equiparse mejor porque su afán, la dirección de su energía va en función de trabajar para servir a la humanidad. Entonces, si nosotros, entre comillas, queremos evolucionar, la paradoja es que no tenemos que pensar tanto en nosotros, sino ocuparnos en servir a la humanidad, y este proceso naturalmente se empieza a acelerar, ¿no? Así que el objetivo del entrenamiento ocultista tiene que ver con esto, con acelerar el proceso evolutivo, que lo que podía llevar a ser mucho más lento, bueno, se reduzca en tiempo y se aceleren las etapas. Dice que este aspecto del tema será tratado más adelante, así que después vamos a verlo bien con respecto a la Kundalini y la columna vertebral. Pero no obstante, dio muchas cosas que tienen que ver con lo que vamos a ir leyendo. Pues habla de una tercera etapa. Entonces, en la segunda etapa se empiezan a fusionar los fuegos. Y en una tercera etapa, dice, en la tercera etapa la materia radiante y activa, o prana, o sea, lo que era el fuego latente y el fuego activo, se empiezan a fusionar todavía más, se hace como termina diciendo, en forma más perfecta, y esto trae por resultado, como veremos más adelante, ciertos efectos. Y ahora empieza a decir lo que trae una mayor fusión de los fuegos latentes y activos, que tienen que ver con el fuego por fricción. Todavía no se sumó en la lectura de estos párrafos el fuego solar, que está asociado al alma, ¿no? Estamos viendo sobre todo el fuego por fricción de la personalidad o la sustancia. Dice, se produce el aceleramiento de la vibración normal del cuerpo físico, o sea, hay una vibración del cuerpo físico, cuando los fuegos se fusionan de manera más
contundente, la vibración del cuerpo físico se acelera, o sea, la materia que construye el cuerpo físico denso se transmuta, por decir de un modo, a fin de que responda a la nota del ego, es decir, a la nota del alma. El instrumento esté afinado para que el alma pueda utilizarlo para su manifestación, para su mejor expresión. Causando así la constante elevación del fuego, de los fuegos de la columna vertebral, ¿no? Los fuegos fusionadores atrás del triple canal de la columna vertebral. O sea, nosotros sabemos que la columna vertebral tiene 3 canales principales, Ida, Pingala y Sushumna, entonces el fuego va ascendiendo principalmente por el canal central en la medida que la parte latente del fuego por fricción y la parte activa del fuego por fricción se van fusionando y el cuerpo físico va mutando, se va transformando. Para los nuevos, aclara izquierda, derecha y centro. Ahí lo voy a compartir en el dibujo. Ahora van a compartir, Yami, en el chat el dibujo de los triple canales de la columna vertebral. Ida, Pingala y Sushumna, ¿no? Sushumna es el centro, Ida y Pingala, derecha, izquierda. Uno masculino, otro femenino, uno solar, otro lunar, y el centro que lo sintetiza y trasciende esa dualidad que propone lo masculino o femenino. Está representado por el Caduceo. caduceo. Bueno, entonces dice más adelante, se recordará que uno de los vértices del triángulo se origina allí. Bueno, perdón, me salté una partecita. Está hablando del triángulo, ¿no? Este fuego vitalizador que se ha fusionado en la segunda etapa, llegado hasta ciertos centros situados en la parte inferior del omóplato. Entonces, en la segunda etapa, el fuego latente y activo que se fusionó, que se empezó a fusionar y se fue perfeccionando en una etapa posterior, que es la tercera, llega hasta la parte inferior de los omóplatos. Punto de conjunción y total fusión del fuego proveniente de la base lunar vertebral y el fuego que circula en el triángulo pránico. Entonces, el triángulo pránico, constituido por el alta mayor, la parte alta de la espalda, digamos, donde están los omóplatos, el vaso y el centro del plexo solar, ese triángulo se fusiona en este punto que dice entre la parte inferior de los omóplatos con el fuego que va ascendiendo de la base lunar vertebral, que se llama Kundalini, y entonces se encuentran los dos fuegos, el fuego pránico y el fuego de la Kundalini, en ese punto de encuentro en la parte inferior de los omóplatos, punto de conjunción nos llama acá. Se recordará que uno de los vértices de este triángulo se origina allí. O sea, hay un punto... a ver, acá si dice que uno de los puntos del triángulo se origina allí, entonces está hablando que el alta mayor no está tan alta como pensamos nosotros, está un poco más bajo. Porque sería, creo que estaba refiriéndose al punto de los omóplatos. Sí. O sea, pero no el alta mayor teniéndolo más cerca del cuello, sino más bajo, más cerca del plexo solar. Sí, pero más cerca de entre los omóplatos. Claro. Entonces ahí dice, una vez que el triple fuego básico y el triple fuego pránico se unen y fusionan, la evolución avanza con mayor rapidez. Esto se efectúa definitivamente en la primera iniciación, cuando la polarización se fija en cualquiera de los 3 centros superiores. Y ahí hay un secreto que, bueno, el alta mayor, tu comentario también es válido, porque tiene doble función. Se conecta con todo lo que vos dijiste bien, el triángulo para abajo, pero también es punto de conexión con un triángulo para arriba. El de la cabeza, que vas a hablar acá. Exactamente. Ahora después pasa ahí. Por eso, pero eso es como que no lo explica de todo claro, pero es una doble función del centro alta mayor. Ok. Entonces esto se efectúa definitivamente en la primera iniciación, cuando la polarización se fija en cualquiera de los 3 centros superiores. Los 3 centros superiores dijimos que era el corazón, el entrecejo y el laringio, ¿no? Son los 3 superiores. Y que va a depender en qué centros nos enfoquemos, principalmente, según el rayo al cual pertenecemos como alma, ¿no? Eso es lo que aclara ahí. Así que hay también una sutileza. Dice, a consecuencia de esta fusión tiene lugar un cambio en la acción de los centros que se convierten en ruedas que giran sobre sí mismas y su movimiento exclusivamente giratorio se transforma en una actividad cuadridimensional. O sea, por lo que yo veo, vamos a ver si comparten ustedes con lo mismo, ese movimiento de girar sobre sí mismo se hace más complejo y empieza como a expandirse a modo de loto, a modo de que se va abriendo. Eso estaba en el libro de las olas de vida de Kumar. Eso dice, manifestándose como centros giratorios irradiantes de fuego. Entonces, no es solo un círculo, sino que ya empieza como un despliegue, una actividad cuatridimensional. El movimiento es la inercia, justamente.
Bueno, cuando se empieza sale del a movimiento, abrir, cuando está en movimiento empieza, circular, cuando claro, entra en otro cuando empieza, movimiento más no me complejo, acuerdo ahí cómo lo se llama llama, actividad claro, cuatridimensional, dice que ahí irradia fuego. sí, empieza a elevarse, digamos, o sea, ya no es circular, sino es espiral. Claro, Claro. el movimiento circular es inercia y cuando empieza a espiralarse el movimiento, ahí se empieza a abrir la flor. Ahí ya se convierte en el loto. Bueno, Yami compartió, ahí veo lo que compartió en pantalla en el chat, para que lo tengan. Para la figura de... Sí, distintas cosas vinculadas a los centros, y a Ida, Pingal y Yuyumna, y a lo masculino, femenino, y el centro que los sintetizamos. Bueno, dice que los 3 centros principales de la cabeza, acá está hablando de otros centros, el orden consecutivo varía de acuerdo al rayo, entonces también la actividad en cómo esos centros de la cabeza se entran en ebullición depende del rayo. Entran en actividad desarrollándose entre ellos un proceso similar al efectuado en el triángulo pránico. O sea, empieza a correr la energía también entre ellos. Al no ser ya 3 los centros que reaccionan débilmente, al no ser ya 3 los centros que reaccionan débilmente al recíproco movimiento vibratorio, pues incrementa el calor, ¿no? Siendo cada uno el calor y el ritmo de los otros, o sea, sintiendo cada uno la actividad del otro, aunque en forma separada, el fuego salta de un centro a otro, quedando unida cada rueda giratoria por una cadena de fuego, hasta formar un triángulo ígneo por el cual el fuego kundalínico, que ya venía de abajo elevándose, y pránico, que se había unido en el triángulo que hablamos de los omóplatos, el plexo solar y el vaso, van oscilando hacia atrás y hacia adelante a la vez que circulando. El fuego kundalínico produce el calor del centro, así como su intenso fulgor y brillo, mientras que el fuego pránico emanante produce creciente actividad y rotación. Ahora, por lo que veo yo, lo que entiendo yo, vamos a ver si se entendió bien. Hay también 3 centros en la cabeza, por lo menos acá habla de 3, también a veces habla de 7, está acá haciendo una referencia a los 3, en donde empieza, en la medida que se fusiona el fuego por fricción latente y el fuego por fricción pránico, es decir, la kundalini y el triángulo pránico se empiezan a fusionar y en esa interacción, en esa conjunción, a intensificar su trabajo, el fuego de la base vertebral va ascendiendo, lo cual activa esos 3 centros en la cabeza. Esos 3 centros en la cabeza empiezan primero a unirse débilmente, pero después con la ascensión de este fuego kundalínico y pránico se incentivan y empiezan a vibrar de manera mucho más fuerte. Y el fuego kundalínico en esos 3 centros de la cabeza produce un calor mayor, un fulgor, un brillo, y el fuego pránico una actividad creciente de mayor rotación, es lo que está planteando acá, Como ¿no? primer indicio, no quiere decir que sea definitivo lo que voy a decir, pero que los 3 centros de la cabeza que estarían mencionando tienen que ver con el centro entre las cejas, el centro de Shiva que está arriba y el coronario. Claro. Esos serían los 3 clásicos que se suelen trabajar como centro de la cabeza. O sea, el de Shiva que está en lo alto de la frente. En Cuando lo se alto tocó, de la se tocó y era lo alto de la frente. Entonces, Exacto. el del entrecejo, el agnia, vamos a decirlo así, Entre comillas. el de Shiva en lo alto de la cabeza, porque esos hablan de otra cantidad de centros que van entre el Exacto. entrecejo y la frente. 4. Sí. Y el nacimiento de Indra entre Está el del entrecejo, y el Agnia. el nacimiento del Indra, el Agnia y el de Shiva. O sea, bueno, por eso, según la escuela lo que decimos. Pero acá lo que está planteando Rafa es el Agnia, digamos, en el entrecejo, para ubicarlo de un modo más fácil, el que está por encima de él, en lo alto de la frente, donde se une la frente con el pelo, el de Shiva. Se llama ojo de Shiva o Shiva. O el pasaje de Acuario, también desde una mirada astrológica, y el del alto de la cabeza, el Sahasrara. Bueno, serían los 3 centros que tal vez está haciendo referencia acá el maestro, los cuales entran en mayor actividad a partir de que sube el fuego de la Kundalini y se une con el fuego pránico. Después, en la próxima, yo voy comentando algo. Si de lo que voy comentando algo no se entiende, preguntemos o hagamos comentarios. No salgamos a otros temas para no desviarnos en función de lo que ahora estamos haciendo, viendo párrafo por párrafo. Entonces, a medida que el fuego kundalínico y el prana continúan su tarea y el canal se va despejando, para eso entonces la purificación es fundamental, para despejar el canal, si no es peligroso, recuerden, los centros se hacen más activos y el cuerpo se purifica. Entonces la llama del espíritu, de la mónada, o fuego proveniente del ego descendiente, en este caso está hablando llama del espíritu, o del alma, descienden con más energía, hasta que emana de la cúspide de la cabeza, una llama resplandeciente, surgiendo hacia arriba
y a través de los cuerpos en dirección a su fuente de origen, el cuerpo causal. Entonces desciende el fuego del espíritu, desciende el fuego del alma, alrededor de la cabeza, donde están esos tres centros conectándose de manera triangular, se genera más energía, aparece el aura de los santos que se suele dibujar en la cabeza, y la energía tiende a elevarse hacia su origen, el cuerpo causal, es decir, el vehículo del alma. Con la activación simultánea de los fuegos de la materia y del espíritu, lo que hablamos recién, el fuego del espíritu de alguna manera desciende, el fuego de la materia asciende, los de la mente o manas arden con mayor intensidad, manas es el mediador entre espíritu y materia, el fuego solar, arde con más intensidad, el fuego de la mente. Entonces, estos son los fuegos conferidos a la individualización, o sea, tiene que ver con lo humano, ¿no? El fuego manas tiene que ver con lo humano, que le permite al ser humano unir a la materia, si se quiere, asociada en algún nivel con los reinos inferiores, y al espíritu, asociado con los reinos superiores. Y el humano es el que conecta el cielo y la tierra. Entonces, estos fuegos de la mente son intensificados, son nutridos continuamente por el fuego de la materia y su calor aumenta debido al fuego solar emanante, que tiene su origen en los niveles cósmicos de la mente. Entonces, el nivel cósmico de la mente, es decir, más allá del sistema heterofísico, está el origen de la mente, que es en el nivel mental cósmico. Ese es el origen de la mente humana, porque dijimos que los ángeles solares vienen desde ese plano. A nutrir en el plano mental de nuestro sistema el fuego solar, pero que tiene su origen en ese mental cósmico. Este aspecto del fuego manásico o mental se desarrolla como instinto en el animal, como memoria en el animal, o recuerdo activo tan evidente en los hombres poco evolucionados. Pero en los hombres más evolucionados entra en otras cualidades mucho más profundas, más evolutivas, de mayor progreso evolutivo, que obviamente las que se expresan en el animal o en los hombres primitivos. Pero lo que quiere decir es que este fuego está siempre presente, lo que hace es intensificarse. Entonces, se pasa del instinto, si se quiere, a la intuición y a desarrollar o poder manifestarse los aspectos del alma o poderes del alma. Dice que a medida que se transcurre el tiempo, el fuego de la mente arde con más brillo hasta que empieza a quemar y traspasar la trama etérica en esa parte de la trama que resguarda al centro situado en la cúspide de la cabeza. O sea, el fuego del alma, el fuego solar, es el que termina rompiendo la trama etérica, desde arriba hacia abajo, por decirlo de un modo. En la parte más alta de la cabeza, que tiene que ver con el centro Sahasrara, permitiendo así la entrada del fuego del espíritu, y de esta manera se produce lo que dice ahora, ¿no? Entonces hay un ascenso del fuego, hay un descenso del fuego, hay una unión de esos fuegos, y si se quiere, el fuego de la mente, que es el mediador, es el que le permite esa unión, rompiendo la trama etérica, heterafísica, para que los fuegos que ascienden y los fuegos que descienden encuentren su acuerdo. Los distintos centros que fueron activándose, ya los comentamos, y el orden en que esos se van activando o cuál prepondera va a tener que ver, como dijimos, con el rayo del aspirante. La mente o el aspecto voluntad del plano mental dirige y regula conscientemente el fuego kundalínico. O sea, tiene que ver con una invocación a ese fuego kundalínico para que no haya problemas desde el plano del alma. Entonces, la voluntad del alma es la que eleva de manera normal, saludable, a este fuego kundalínico. Cuando esto no ocurre y se hace de otra forma, bueno, ahí vienen los peligros de lo que habla después. Por el poder de la mente del hombre se mezclan los dos fuegos de la materia, primero entre sí, el fuego latente y el fuego activo, ¿se acuerdan que dijimos? Y luego con el fuego de la mente. Dicha fusión destruye por ley y orden, a diferencia de, como habías dicho, que era antes, que era se rompe por desorden y trae un montón de problemas. Cuando se rompe por ley y orden, implica una expansión. Entonces, son dos rupturas, pero completamente diferentes. Dicha fusión de los fuegos destruye por ley y orden la trama etérica, trayendo la consciente continuidad de conciencia. O sea, la continuidad de conciencia que implica la tercera iniciación ocurre cuando hay una destrucción ordenada, según la ley, del cuerpo etérico, permitiendo entonces que penetre la vida en la vida del hombre personal, la vida más abundante que desciende del espíritu, vía el alma. ¿Se entiende? Entonces, la ruptura ordenada del cuerpo etérico, que es protector, ocurre a partir de la tercera iniciación. Lo que está planteado acá, porque la continuidad de conciencia tiene que ver con la tercera iniciación. La precipitación del espíritu y el ascenso de los fuegos internos de la materia, regulados y dirigidos por la acción consciente del fuego de la mente,
producen los correspondientes resultados en los mismos niveles de los planos astral y mental, produciéndose así un contacto paralelo y prosiguiendo en forma ordenada la gran tarea de liberación. Entonces, lo que ocurre a nivel heterofísico se replica en los otros cuerpos de la personalidad, en el plano astral y en el plano mental. Entonces, la personalidad y el alma quedan alineadas, quedan conectadas sin ninguna obstrucción en el medio, porque la purificación ocurrió y entonces la energía puede fluir sin ningún peligro. ¿Vos querés comentar algo? No, todavía. ¿Vos querés comentar algo? Yo digo, no sé si debo hacerlo, pero yo quiero agregar simplemente algo que dice, hablando de centros superiores y de fuego por fricción, fuego solar y fuego cósmico, algo que dice también el maestro Kumar en el libro La Siete Oleadas que se compartió. Que hay un triángulo nuevo que no sé qué tibetano, no sé el nombre, yo supongo, habría que ver qué les parece a ustedes si está activo hoy o no está activo. Ese triángulo están formados por el tercer ojo y los dos ojos físicos, dice el maestro Kumar. A ver, ¿por qué? En la tercera oleada, cuando aparece que los ángeles solares le dan al ser humano en el principio de la mente y el cuerpo físico se densifica, antes de la división de sexos, los seres, estos gigantes lemurianos, tenían solamente, el cuerpo físico estaba dotado al principio por un solo ojo, ¿no? Los dos ojos físicos todavía no estaban latentes, no se habían manifestado. Había un solo ojo, lo que representa que sería hermafrodita. Ese tercer ojo era exterior, no es como ahora que ese tercer ojo se transformó en algo interior. Luego, cuando de la hermafrodita apareció en el paso posterior la división de sexos, bueno, y en esa tercera raíz apareció el tercer sentido, que es el de la vista, aparecieron entonces, se manifestaron los dos ojos físicos. O sea que durante un tiempo corto existieron en el cuerpo del lemuriano tres ojos físicos, exteriores, el tercer ojo y los dos ojos físicos. Dice el maestro Kumar que el tercer ojo representa el fuego cósmico, el ojo derecho, el ojo de Solar. el fuego solar y el ojo izquierdo, el fuego lunar, o fuego por fricción. Entonces, representa el fuego por fricción, representa la luna, el ojo derecho, fuego solar, el sol, y el tercer ojo representaría una especie de sol cósmico. Si no, también podría hacerlo desde otra mirada, ¿no? Me parece a mí, voy a corregir. Planetario, solar y cósmico. También, claro, también dice lo mismo. O sea que, independientemente que en este momento, con el correr del tiempo y que la mente hizo que se manifestara principalmente el intelecto, y eso hizo que la espiritualidad en la mayoría de los seres quedó, digamos, en potencia y en desarrollo, y este tercer ojo, que era físico, se transformó en el tercer ojo espiritual. Al decir el maestro Kumar que representaban realmente un triángulo energético, yo no sé si actualmente pueden seguir representándolo, porque dice Kumar que el ojo izquierdo representaría a Ida, el ojo derecho a Pingala, y el tercer ojo sigue representando a Yoshuma. Claro, pero está interiorizado, que es la glándula pineal. Pineal. Que es la glándula pineal. Tal cual. Bueno, seguimos un poquito más con los próximos párrafos, así adelantamos. Las tres primeras iniciaciones, dice, perfeccionan y conducen a la cuarta, que es la crucifixión en la vida de Jesús, sería la que está representando la cuarta iniciación, donde la intensidad y unidad de estos fuegos consumen totalmente las barreras, liberándose el espíritu de su triple evolución inferior mediante el esfuerzo conscientemente dirigido. O sea, la evolución es consciente. Eso queda claro. Entonces, el espíritu se libera del condicionamiento de encarnar, de que tener que evolucionar a través de una envoltura heterofísica, emocional y mental, a partir de la cuarta iniciación. Puede haber una conexión, obviamente, con la personalidad, pero ya no está condicionado por la personalidad. Ya no hay karma que lo condicione a tener, ni está identificado con esa personalidad. El hombre ha consumado, por eso Jesús en la crucifixión dice, consumado está, así conscientemente su propia liberación. Estos resultados son autoinducidos por el hombre al emanciparse en los tres mundos, es decir, el heterofísico, emocional y mental, son los tres mundos, quien destruye la rueda de nacimientos, que es lo que comenté antes, en vez de ser destruido por ella. O sea, trasciende la obligación kármica de tener que encarnar vía, como dice Rafa, útero de mujer. Por lo expuesto es evidente la gran importancia que tiene el vehículo etérico al actuar como factor separador de los fuegos. Esto pone de manifiesto los peligros, de vuelta destacamos peligros, a que está expuesto quien trate de manipular ignorante, imprudente y caprichosamente dichos fuegos.
Evidentemente no hay que arrancar por ahí. No se trata de manipular el fuego de la Kundalini ni todo eso. Se trata de, como dijo Ale, estudio, sobre todo de nosotros mismos, de nuestros estados psíquicos, para poder mejorar, meditación y servicio. Ahora vamos a ver los peligros, me parece que entra en esa parte, ¿no? Dice, si alguien valiéndose del poder de la voluntad o por el desarrollo excesivo de los aspectos mentales de su temperamento. El poder de la voluntad antes dijimos que era el del alma, el que hacía que el fuego de la Kundalini sea correctamente ascendido. Acá estaría hablando de un poder de la voluntad que no tiene tanto que ver con el alma, sino con la personalidad. ¿No? Entonces, cuando esto ocurre, cuando el poder de la voluntad es fuerte, adquiere el poder de fusionar y activar los fuegos de la materia, corre peligro de obsesión, de locura, de muerte física o de una terrible enfermedad, o que alguna terrible enfermedad ataque alguna parte del cuerpo. También corre el riesgo de desarrollar excesivamente el impulso sexual, debido a que la fuerza activa asciende en forma desordenada, entonces intensifica el centro sexual, forzando su irradiación a los centros indeseables. Porque los centros deseables es los centros superiores. ¿Se acuerdan que todo este proceso ordenado y por la ley tenía que ver con un reposicionamiento de la energía de los centros inferiores a los centros superiores? ¿Se acuerdan, no? Bueno, cuando esto no se da por orden ni por ley, la intensificación son de los centros inferiores. Entonces la personalidad se ve alterada y en todas estas cuestiones estos problemas pueden ocurrir, y entre ellos la exacerbación sexual. Cuando se rompe la entérica por hacer un trabajo inadecuado. Eso todavía no está hablando de que todavía no se rompió la trama entérica, pero va a llevar a la ruptura de la trama entérica. Porque antes de que se rompa la trama entérica, al exacerbarse los centros inferiores, podés tener algo de estas cosas. Y aunque todavía no se terminó de romper. Pero esa exacerbación de los planos de los centros inferiores va a conducir a una ruptura inadecuada de la trama entérica. En vez de ser en lo alto de la cabeza, va a ser en los centros de los plexos solar para abajo. Desequilibrios psicológicos y casi psiquiátricos previos a lo otro. Sí. La razón de esto reside en que la materia de su cuerpo no está suficientemente purificada, por eso no asciende de manera ordenada el fuego, para resistir la unión de las llamas, es decir, la llama del fuego latente, el fuego por fricción por un lado, con el fuego de la mente por otro, y también con el descenso del fuego del espíritu. Y el canal ascendente de la columna vertebral se haya obstruido o bloqueado. Por consiguiente, actúa como barrera, haciendo que la llama retroceda hacia abajo. O sea, lo que fue subiendo encuentra una barrera por la falta de purificación, retrocede. Esta llama, conjunción de llamas producidas por el poder de la mente, de la personalidad, sin el simultáneo descenso del poder desde el plano del espíritu, al quemar, ahí sí, el etérico, permite la entrada de fuerzas, corrientes y hasta entidades extrañas e indeseables. Como encuentra una barrera, no hay una purificación de los canales, ese fuego que estaba ascendiendo retrocede, y en ese retroceso desordenado rompe la trama etérica, baja abajo, y por ahí se filtran, por afinidad vibratoria, entidades peligrosas. Y son todos los ejemplos previos, todo el tema medionímico pasa un poco por ahí. Y esto sería con mayor intensidad. Dice que esto destruyen, rasgan y deterioran lo que queda del vehículo etérico, de los tejidos del cerebro, o sea, también afecta a nivel físico el cerebro y hasta el mismo cuerpo en sus distintos órganos. El hombre desprevenido, que no sabe a qué rayo pertenece, por lo tanto, acá nos está diciendo que para poder empezar a trabajar de manera consciente con el fuego, lo mínimo es saber a qué rayo pertenecemos. Y para tener la claridad de saber a qué rayo pertenecemos, tenemos que tener la conciencia a nivel del alma. Porque si no, es una especulación. Para tener la certeza, digo, ¿no? Entonces estamos hablando de empezar a trabajar con el fuego en un nivel avanzado, no es en cualquier nivel. Mientras tanto, seguimos estudio, meditación y servicio. Y por lo tanto desconoce la exacta forma geométrica triangular del correcto sistema de circulación entre un centro y otro. O sea, hay una forma geométrica triangular correcta que une los centros, y como no estamos a nivel del alma, no tenemos en cuenta eso, no lo sabemos, por eso es desordenado, como puede subir el fuego. Y esto impulsará el avance del fuego en forma indebida, quemando así los tejidos. Esto dará por resultado retrasar en varias vidas el reloj de su progreso evolutivo. O sea, las consecuencias de la ignorancia es de varias vidas. O sea, cuando vemos a algún loquito que ya desde chiquito le empezó a chiflar el demonio, significa que alguna cosa mal seguramente viene haciendo otra vida, y que puede ser que
restablecer su cuerpo etérico y reequilibrar su personalidad tarde varias vidas. Varias vidas. Porque tendrá que dedicar mucho tiempo a reconstruir lo destruido y a recapitular correctamente el trabajo que debe efectuar. O la gracia de encontrar un maestro que lo pueda ayudar también, ¿no? Pero eso Y es buen difícil, karma. porque si hiciste las cosas mal, es difícil que O sea, te como ocurra. que tenés que recurrir, digamos, para defender lo que vos decís, tenés que retroceder varias vidas. ¿Por qué? Porque en las últimas vidas hiciste todo mal, pero tuviste vidas donde hiciste algo bien. Ahí es donde podés tener el karma positivo de encontrar un maestro. Por vidas anteriores de hiciste buen comportamiento. Claro, pero vidas anteriores que te mandaste es No, por eso. el problema. No. Tenés las vidas inmediatas anteriores donde hiciste todo mal. Claro, y las vidas ya- anteriores que hiciste algo bien, Exacto. que te resguarde lo que hiciste mal, en alguna medida. Exacto. Si el hombre persiste vida tras vida en esta línea de acción, o sea, en el uso indebido, ignorante de la energía, descuidando su desarrollo espiritual, o sea, volviéndose cada vez más materialista, y concentrando su esfuerzo intelectual en la manipulación de la materia para fines egoístas, la clave acá es el egoísmo, y si a pesar de las advertencias de su yo interior y de aquellos que vigilan, continúa haciéndolo durante un extenso periodo de tiempo, es decir, no es de un día para otro, ni siquiera puede ser por una sola vida, o sea, el error tiene que persistir por muchas vidas, puede acarrearse la propia destrucción que significará el fin de su manvántaro ciclo. Ahí es donde entra el tema de los magos negros, y no solamente los magos negros, porque después habla de las almas perdidas, que incluye a los magos negros y a otros más, porque los ignorantes que tal vez no llegaron a magos negros, pudieron haber perdido en alguna medida. Si por ahí desarrollaron cierto nivel de poder de la personalidad, puede haber pasado. Dice, también la unión de estos fuegos, el de la materia y la doble expresión del fuego mental, porque recuerden que el fuego mental también es doble, de la misma manera que es doble el de la materia, es doble el fuego mental, puede llegar a destruir totalmente el átomo físico permanente y con ello cortar la conexión con el yo superior por eones de tiempo. Entonces, el átomo físico permanente se destruye por la acción del fuego de manera indebida y ya no tiene entonces la causa para poder encarnar. Entonces se queda sin la posibilidad de seguir evolucionando como ser humano y pierde su ciclo. Como una primera etapa, la desconexión entre la personalidad y el alma. Claro, por eso acá entonces, esa etapa tal vez no llega a ser un mago negro. Claro. No. Pero si insiste en los planos astral y mental y termina la conexión con el alma, queda como una cosa oscura ahí dando vuelta. La conexión con el alma puede también tener que ver con los problemas psiquiátricos, por ejemplo. En alguna medida, ahí tenés, eso es un espectro muy amplio, porque hay temas muy graves y hay temas menores. Por ejemplo, la esquizofrenia o el autismo. No importa, todo eso son menores. Okay. No. Pero pueden tener que ver, tal vez, con el mal uso, el mal uso del fuego, que en otras vidas se transforma en problemas mentales. También, todo eso sí, digamos, a nivel kármico se te puede producir. Eso con muchos problemas físicos o psíquicos en determinadas encarnaciones se puede dar. Eso sí. Okay. Dice, bueno, entonces HPV se ha referido a algo de esto cuando hablaba de las almas perdidas. Aquí vamos a hacer hincapié sobre la realidad de este terrible desastre y advertir sobre los peligros que amenazan a quienes tratan de manipular los fuegos de la materia. La fusión de... Perdona, aquí sí, como que aquí en esta frase le pega una octava superior a la anterior. Como que le pega el riesgo, digamos, como está ahondando el riesgo. De quienes ya quieren manipular ese fuego, que saben que existe y lo quieren manipular con algún nivel egoísta. Es donde entra el riesgo mayor de desconectar con la moda. Ahora está la moda la respiración fuego y todo eso, pero no tiene nada que ver, digamos, además, con la Occidente es chiste. Sí. De todo esto que estamos hablando, esto es India. Sí. En India estamos hablando, por ejemplo, suponete que acá hablas de 2 horas de respiración. En India 2 horas no es nada. Estamos hablando de 12 horas. Había este maestro, ¿cómo se llama? El que seguimos a veces, Sadhguru. Claro. Bueno, él estuvo 15 días, No, pero él se sentó a meditar y de repente cerró los ojos y cuando los abrió habían pasado 15 días y tenía un montón de gente alrededor. Eso es otra cosa. Impresionante. No, eso es desconexión directa. Claro, eso bajó la energía de la mona. Los yogis que trabajan intensamente en práctica y que trabajan 10, 12 o 14 horas
pero que buscan Podría. con intención desde la Exacto. personalidad y Eso, egoísta ascender el fuego de la materia. esos son Es Sí, distinto. acá es un a chiste. esos acá. riesgos. Sí. No, no. Y eso no ocurre acá porque no tenés el ritmo No hay para que eso ocurra. disciplina. Hablar no hay de ritmo, sí. media hora de respiración es hacer un... Sí. Ni un minuto. Estamos a 1000 años luz. La obsesión de estos fuegos ha de ser resultado del conocimiento espiritualizado, dirigido únicamente por la luz del espíritu, que es amor. O sea, no hay egoísmo, es amor. Y Exacto. actúa por medio del amor y busca la unificación y la total fusión, no desde el punto de vista de los sentidos o de la satisfacción material, sino con el fin de obtener la liberación y la purificación y establecer la unión superior con el Logos, o sea, volver al Padre. Dicha unión no debe desearse para fines egoístas, porque de hecho si hay una unión, no puede haber unión con el Logos a través de fines egoístas, eso queda muy claro, porque el sistema solar es el amor, es el segundo rayo, porque constituye la meta de perfección grupal cuya finalidad es prestar un mayor servicio a la raza. Acá volví a destacar el servicio como sendero, ¿no? Hacia También la realización. es importante destacar que se cuentan, maestros como Kumar y otros, cuentan que ciertos magos negros y determinadas estas almas, estos seres que han perdido el alma circunstancialmente, han recuperado y han vuelto a tomar el sendero de la mano derecha, ¿no es cierto? Y se han transformado de repente en algunos maestros. Porque ahí no eso- llegaron a perder el alma ni a quemar el átomo, no son el átomo simiente. vastos eones de tiempo, que son otros mamantaras para recuperarlo. O sea, la mónada está. Pero es su mamá, la dijo acá. Exacto, otro bambanda. Los que Otro realmente no pueden volver, pues ya perdieron su. Sí. Generalmente lo que suele suceder un poquito más seguido son los problemas de desconexión de la personalidad con el alma. Eso suele suceder y por ahí perdés toda la encarnación y hasta la otra encarnación o más no recuperás. Pero eso, bueno, cuando son personalidades muy fuertes, muy dominantes y muy egoístas. Rafa, y para nosotros, los occidentales, que somos como bebés Sí. en esto de la meditación, ¿hay un trabajo propuesto por los maestros, por Kumar, por Y sí, todo el eso, tibetano? sí, por supuesto, digamos, muchos de los trabajos básicos están relacionados con la respiración en un trabajo mínimo. Kumar tiene mucho de eso en los trabajos que hace de la respiración y concentrándote tanto en la inhalación y en la exhalación, en el sohan y todo eso, y casi siempre asociado con el mantra, Ok. como para que Sí, para que el haya una sonido energía ayude. positiva. Sí, el trabajo con el lomo, el trabajar los 15 minutos a la mañana, los 15 minutos a la tarde, es empezar. No es Exacto. muy avanzado, es empezar. Es empezar, pero es válido. No, sí, sí. O sea, es avanzado para nosotros, pero en realidad sería empezar. Es empezar, exacto. Exacto. Mucho de lo que dio Kumar, todo eso es un empezar. ¿Y por qué? Porque es un empezar, porque él se dirigía a Occidente. Claro. En ese sentido, ahí tenés el trabajo de servicio que hacía, que bueno, y además, bueno, los hindúes están tan tomados por Occidente que son muy pocos los hindúes que prestan bolilla a todo el tema yógico. No. Parte de eso se polarizó más en Occidente. Esta es un poco la paradoja. Sí, de hecho, Sibi dice que arranca primero por Occidente para después volver a Oriente, También. para volver a la India. Bueno, ¿querés leer algo más No sé. del tibetano, la muerte y el cuerpo etérico, como para que termine el tibetano y Bueno. después lo comentamos? Bueno, vale. Sí, unos minutos. Ya que la otra vez cortamos antes. Está bien, vale. La muerte y el cuerpo etérico. No tenemos el propósito de exponer hechos para que la ciencia los verifique, ni de indicar la dirección del nuevo paso que han de dar los investigadores científicos. Si esto sucede, es casual y secundario. Nos proponemos especialmente señalar el desarrollo y las analogías de la triple totalidad que hace de nuestro sistema solar lo que es el vehículo por medio del cual una gran entidad cósmica, el Logo solar, manifiesta inteligencia activa con el propósito de demostrar perfectamente el aspecto amor de su naturaleza. Detrás de este designio existe un propósito posterior y esotérico, oculto en la conciencia voluntad del Ser Supremo, propósito que necesariamente
se manifestará cuando se haya logrado el actual objetivo. La alternativa entre la manifestación objetiva y la oscuración subjetiva, la periódica exhalación seguida de la inhalación de todo aquello que ha sido llevado a cabo por intermedio de la evolución, personifica en el sistema una de las vibraciones cósmicas fundamentales y la tónica de esa entidad cósmica de la cual somos el cuerpo, dice. Los latidos del corazón del logos, si se puede expresar en forma tan inadecuada, son la fuente de toda la evolución cíclica. De allí la importancia que se le atribuye a ese aspecto del desarrollo denominado del corazón o del amor, y el interés que despierta el estudio del ritmo. Esto no solo es verdad cósmica y macrocósmicamente, sino también cuando se estudia al ente humano. Subyacentes en todas las sensaciones físicas producidas por el ritmo, la vibración, los ciclos y los latidos del corazón, se hallan las analogías subjetivas, amor, sentimiento, emoción, deseo, armonía, síntesis y orden consecutivo. Y detrás de estas analogías se halla el origen de todo, la identidad de ese supremo ser que así se expresa. Por lo tanto, el estudio del pralaya, la extracción de la vida del vehículo etérico, no variará, ya sea que se estudie la extracción del doble etérico humano, la del doble etérico planetario o la del doble etérico del sistema solar. El efecto es el mismo y las consecuencias son similares. ¿Cuál es el resultado de dicha extracción? O más bien, ¿qué es lo que causa ese algo que llamamos muerte o pralaya? Debido a que hemos adoptado el estilo de un libro de texto, continuaremos en este tratado con nuestros métodos de clasificación. La extracción del doble etérico del hombre, de un planeta o de un sistema, se debe a las causas siguientes. A. Cesación del deseo. Debería ser el resultado de todo proceso evolutivo. La verdadera muerte, de acuerdo a la ley, se produce por haberse alcanzado el objetivo y por haber cesado la aspiración. Esto sucede cuando el ciclo perfecto llega a su término respecto al ser humano individual, al hombre celestial o al logos mismo. B. Logro de la vibración adecuada o la realización del trabajo por la reducción o cesación gradual del ritmo cíclico. Cuando la vibración o nota se siente o emite perfectamente, produce en el punto donde se sintetiza con otras vibraciones la total desintegración de la forma. El movimiento se caracteriza, como sabemos, por tres cualidades. 1. Inercia. 2. Movilidad. 3. Ritmo. Las tres se experimentan sucesivamente en el orden indicado y presuponen un periodo de actividad lenta seguida por otro de máximo movimiento. Este periodo intermedio, cuando se busca la nota exacta y el grado de vibración, produce incidentalmente periodos de caos, de experimento, de experiencia y de comprensión. A continuación de estos dos tipos de movimientos que caracterizan al átomo, al hombre y al hombre celestial o grupo, o al logos o la totalidad, viene un periodo de ritmo y estabilización en que se alcanza el punto de equilibrio. El pralaya es la consecuencia inevitable de la fuerza equilibradora que trae equilibrio a los pares de opuestos.
Y el tercero es separación del cuerpo físico. El cuerpo sutil es bastante más extenso. Bueno, Lo dije, dejamos ahí. dejamos ahí entonces. Y después pasamos a la primera parte, selección D, ya la próxima. A ver. Cierto, sí, es la última. Después bien, pasamos a la segunda. Bueno, ¿alguien quiere hacer un último comentario? ¿Decir algo antes que cerremos? ¿Quedó alguien, digo? Y hay, sí, 12 personas. En un momento fuimos 15, ahora hay 12. A ver. Vamos entonces a hacer la meditación de cierre. A ver. Ya bueno, hacer. No sé, si alguien quiso decir algo, no se escuchó y se cortó. Bueno, hagamos el cierre. En la pantalla está la meditación. Espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo y realizamos una respiración lenta, suave, uniforme y profunda, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos 3 veces la palabra sagrada. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Lentamente y luego una respiración suave y profunda, inspirando y exhalando por nariz, retomamos la percepción habitual.
Muy buenas noches a todos. Bueno, Buenas gente, muchas noches. gracias por participar. Nos vemos. Esto queda grabado, se va a subir al canal. Suscríbanse al canal. Y el miércoles tenemos una lectura de Tole. También los invitamos, que está muy bueno. Miércoles 8 de la noche de Argentina, mismo link. Nos vemos, si no, el viernes próximo, siguiendo con el estudio tratado sobre Bendiciones a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Bendiciones a Buenas todos. noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Chau, chau, que estén bien. Vamos a finalizar la reunión. Chau, chau.